Jóvenes, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? ¿Se está escuchando bien? Espero que sí, a ver, en el chat. Ok, ¿cómo están, jóvenes? Muy buenos días. Vamos a comenzar con el curso de física eh, y vamos a, para eso, apagar la cámara y vamos a proyectar. Un momentito, por favor. Vamos a proyectar pantalla. Ok, jóvenes. Eh, Como les había mencionado, soy su profesor de física y vamos a comenzar con el primer tema que es análisis dimensional y vectores. ¿Ok? Primero vamos a definir qué es física. Física es una ciencia natural porque justamente estudia la naturaleza. Por eso que se le llama ciencia natural. La física se basa en mediciones. Para estudiar la naturaleza tenemos que medir, o sea que se basa en la medida, ¿ok? Ahora, eh, para hacer mediciones nosotros necesitamos hacer experimentos, por eso que la física es experimental. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, es experimental y por ende se basa en el método científico. Se basa en el método científico. ¿Qué estudia la física? La definición es muy amplia, pero podríamos resumir en dos cosas. Estudia a las partículas o a los cuerpos, como uno lo quiera considerar, y a las interacciones que hay entre ellos. ¿Y cuál es el lenguaje de la física? El lenguaje es las matemáticas. ¿Ok? Hasta ahí está corriendo todo bien, jóvenes. ¿Hay algún problema con el... ¿Está corriendo bien el video? ¿Sí?
Ok. Lo que yo estaba preguntando era si es que se retrasaba, si había un retraso en la presentación. ¿Está fluido? Esa es mi pregunta. Ninguno. Excelente. Entonces, continuemos. Habíamos hablado, jóvenes, de la medida. ¿Qué significa medir? Medir es comparar. Ante todo, cuando tú mides, estás comparando. Pero no vamos a comparar cualquier cosa, vamos a comparar una cantidad física con un patrón de medida. Eso es lo que la física hace. Por ejemplo, una cantidad física podría ser la masa. Y un patrón de medida que usualmente se usa es el kilogramo. Hay también diferentes patrones de medida. Están los gramos, para cuerpos más voluminosos, las toneladas, etcétera, etcétera, ¿ok? No se ve en la imagen. Bueno, entonces, hemos visto, ahora hemos mencionado de que existen muchos patrones de medida para una cantidad física, como por ejemplo la masa, tenemos a los kilogramos, a los gramos, toneladas, pero ese es un problema a veces. Se vio conveniente uniformizar las unidades o los patrones de medida de cada cantidad física. Entonces, a partir de ahora, la cantidad física masa tendrá como patrón de medida el kilogramo. El gramo, la tonelada pasará a segundo plano. Justamente por eso se crea el Sistema Internacional de Unidades, o SI. Ese Sistema Internacional de Unidades es un conjunto de convenios que definen las unidades de las cantidades físicas. Y el SI define dos tipos de cantidades físicas. Vamos a tener cantidades físicas llamadas fundamentales y el otro tipo de cantidad física se va a llamar derivadas. ¿Ok? Entonces, vamos a tener dos tipos de cantidades físicas según la clasificación del SI, fundamentales y derivadas. Las cantidades físicas fundamentales solamente son 7, solamente son 7. Y las demás cantidades físicas se llamarán cantidades físicas derivadas. Ahora, cantidades físicas fundamentales. Tenemos a la longitud, la masa, el tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Y aquí tenemos las unidades o los patrones de medida para cada cantidad física. Por ejemplo, para la longitud tenemos el metro, para la masa el kilogramo, el tiempo el segundo, intensidad de corriente eléctrica el amperio, temperatura termodinámica el grado Kelvin, cantidad de sustancia la mol y la intensidad luminosa la candela. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener a estas cantidades físicas llamadas fundamentales. Repito, solamente son 7. Y las derivadas son el resto de cantidades físicas que tendremos. ¿Ok? Esto es por simple convención nada más. Bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Análisis dimensional. Entonces, em, la pregunta que uno se hace es,
Uno puede sumar, por ejemplo, dos manzanas más dos manzanas y te dan cuatro manzanas. Es un caso típico. O 2 metros más 2 metros te dan 4 metros. Pero podemos sumar 2 metros más 2 kilogramos. Eso no tendría sentido. El análisis dimensional es parte de la física que te ayuda a no cometer esas inconsistencias. ¿Ok? Entonces, el análisis dimensional estudia las unidades de las cantidades físicas y sirve para determinar fórmulas empíricas también, o sea, fórmulas que se obtienen en el laboratorio. El símbolo es el corchete, como tú lo puedes observar aquí. Y esto significa dimensión D. Por ejemplo, si yo coloco aquí X entre corchete, eso se leerá como dimensión de X, ¿ok? En donde X es una cantidad física. A ver, un momentito, por favor. Voy a volver a proyectar. Un momentito, por favor. Ok, ya tenemos de nuevo. Un momentito, por favor. Ujú.
Ok, entonces vamos a continuar. Hay una pequeña falla. Ok, ya estamos, ¿no? Entonces, estábamos aquí. Las dimensiones de las cantidades físicas fundamentales, ¿ok? Por ejemplo, tenemos a la longitud, la dimensión de la masa. Por ejemplo, en el caso de la longitud se define con la letra L, la masa con la letra M, tiempo con la letra T, temperatura termodinámica con teta mayúscula, y así sucesivamente, ¿no? Intensidad de corriente eléctrica I, cantidad de sustancia N e intensidad luminosa J. Esto lo tenemos también en la tabla anterior, ¿no? Ahí lo puedes observar. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, veamos las dimensiones de las cantidades físicas derivadas. Se definen a partir de las cantidades físicas fundamentales. En general, la dimensión de la cantidad física derivada, cualquiera que sea, será más o menos así. O sea, será m elevado a la a, l a la b, t a la c y así sucesivamente, donde estas letras a, b, c, d, e, f y g son números racionales, o sea, son números que se expresan mediante una fracción. Por ejemplo, en el caso de la velocidad, ¿cómo se podría expresar? Sería m a la cero, l a la uno, t a la menos uno y lo demás a la cero. Profesor, ¿de dónde sacó eso? No, ahorita no lo estoy explicando, pero estoy a modo de demostración de que la forma general de expresar una cantidad física derivada es de esta manera, como lo estás viendo ahí. Pero expresarlo de esta manera no es nada cómodo. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, que tenemos que hacer solamente tener en cuenta estos términos de aquí. Claro, porque los demás términos son elevados a la cero, ¿no? Por, entre comillas, digamos que se hacen uno. Entonces solamente te queda L por T a la menos uno. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando hablemos de aceleración. Cuando hablemos de aceleración, acá vamos a tener L por T a la menos 2. También te preguntarás, profesor, ¿cómo así salió L por T a la menos 2? De nuevo te digo, justamente em, es algo que vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que quede claro es que cualquier cantidad física que sea, siempre se va a expresar en función de estos símbolos de aquí. No existen más símbolos que estos. Estos son los símbolos o las dimensiones de las cantidades físicas fundamentales, que son 7. Si cuentas aquí, hay 7 símbolos, ¿ok? Y ahí tienes algunas dimensiones de las cantidades físicas derivadas, ¿no? Ahí tienes la dimensión del área, sería, por ejemplo, L al cuadrado, dimensión del volumen L al cubo, dimensión de la velocidad L por T a la menos uno, etcétera, etcétera. ¿Ok? A ver, un momentito aquí. Ok. Ahora, veamos las propiedades que vamos a tener a continuación. Propiedades, sean A, B y C cantidades físicas, ¿ok? La primera propiedad es que la dimensión de un número real, de cualquier número real, es igual a la propiedad. Ejemplo, dimensión de un medio. ¿Un medio es un número real? Sí. Por lo tanto, su dimensión es 1. Dimensión, por ejemplo, de raíz de 3. Raíz de 3, número real, dimensión 1. Dimensión de seno de 30 grados, 1 también. Primera propiedad que hay que tener en cuenta, ¿ok?
Segunda propiedad, la dimensión de un producto y de una división de dos cantidades físicas se define de esta manera. Estos corchetes se reparten ya sea entre estos factores o entre el numerador y el denominador. ¿Ok? Ejemplo. Por ejemplo, si ves velocidad, des distancia, t es tiempo, y tengo esta definición matemática de la velocidad, entonces, ¿cómo podría calcular o cómo podría conocer la dimensión de la velocidad? Muy simple, jóvenes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, aquí le vamos a poner dimensión, dimensión, dimensión. ¿Ok? Ahora, aquí no lo tocamos. Sigue, dimensión de B. Lo que va a pasar es que este corchete se va a repartir en el numerador y en el denominador. O sea, vamos a tener dimensión de D entre dimensión de T. ¿Estamos de acuerdo? Pero la dimensión de D, si D es distancia, la dimensión de las distancias es la letra L. ¿Y T qué es? T es el tiempo. Y la dimensión del tiempo es la letra T mayúscula. Por lo tanto, la dimensión de la velocidad sería L por T a la menos 1. Recuerda de que el exponente de T aquí es 1. Pasa al numerador con signo cambiado el exponente. Por eso que vemos este menos 1. ¿Ok? En conclusión, la dimensión de la velocidad será L por T a la menos 1. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ver si hay preguntas. Hmm. Ok, vamos a volver a explicar en todo caso cómo se obtienen las dimensiones de estas cantidades físicas derivadas, ¿ok? Entonces, lo primero que hemos hecho, vamos a retroceder todo. Lo primero que hemos hecho, jóvenes, es simplemente, tú tienes esta definición matemática. A ver, esta definición matemática, ¿ok? Esto ya está dado. Lo único que vas a hacer es poner corchete a este lado y corchete a este otro lado. ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? Ahora, aquí vamos a continuar con el corchete de B. Por otro lado, este corchete se reparte en el numerador y en el denominador. O sea, sería de esta manera. Dimensión de D entre dimensión de T. Estamos aplicando, ¿qué, jóvenes? Esta propiedad de aquí. Esta propiedad estamos aplicando. ¿De acuerdo? Ahora, la dimensión de D es L. Ese es lo que hemos visto hace un momento. Y la dimensión de T es T, porque T es tiempo. Por lo tanto, la dimensión de la velocidad será L por T a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque este exponente, este T, tiene un exponente 1. Para que pase al numerador, el signo del exponente tiene que cambiar. Si es 1, pasa como menos 1. Eso es por las leyes del álgebra, ¿no? Solamente un poquito de álgebra. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Ok, entonces vamos a dejar de presentar un momentito.
Un momentito, por favor. Ok, ahora, continuemos entonces. Continuemos. Toda la pantalla. Ujú. Ok, jóvenes, entonces estamos yendo paso a paso, ¿ok? Paso a paso para no tener muchos inconvenientes. Ya hemos visto la propiedad B, ahora veamos la siguiente propiedad. Dice lo siguiente, fíjate, la dimensión de una cantidad física elevado a la X es la dimensión de la cantidad física elevado a la X. O sea, este exponente X sale del corchete, donde este X es un número racional. Por ejemplo, queremos calcular la dimensión de la densidad. La densidad se define de esta manera. Es la definición matemática, ya está dada. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a colocar lo siguiente. Dimensión de densidad igual a la dimensión de toda esta expresión. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a aplicar? Las propiedades que hemos visto hace un momento. Sería dimensión de M entre dimensión de L. ¿Estamos de acuerdo? Y continuemos. Dimensión de M, pero fíjate, este señor de acá que lo voy a sombrear, acá hay un exponente, ¿cierto? Acá hay un exponente 3. ¿Se parece o no este caso a la propiedad C? Este exponente 3 tendría que salir del corchete, ¿cierto? Tal cual lo indica esta propiedad. Claro, entonces tendríamos lo siguiente, sería L, a ver, sería L, tenemos al corchete, y el exponente 3 sale. Estamos aplicando la propiedad C. Finalmente, ahora, profesor, la dimensión de la masa es M mayúscula, eso ya lo conocemos. La dimensión de L, ¿cuál es? L mayúscula. Y como está elevado al cubo, sería L mayúscula al cubo. Ahora simplemente aplicamos las reglas del álgebra. Este exponente con signo positivo pasa al numerador con signo negativo. O sea, tendríamos m por L a la menos 3. Esa sería la dimensión de la densidad. ¿Está claro, jóvenes? Entonces estamos aplicando la tercera propiedad o la propiedad C. Finalmente, en el punto número D, en la cuarta propiedad, tenemos lo siguiente. Si A más B es igual a C, en donde A, B y C son cantidades físicas, debemos recordar, ya lo hemos mencionado, se cumple que la dimensión de A es igual a la dimensión de B y a su vez igual a la dimensión de C. Si esto es cierto, se dice que esta ecuación es homogénea, ¿de acuerdo? Y todas las ecuaciones de la física serán homogéneas. No existen ecuaciones inhomogéneas. Absolutamente todas las ecuaciones de la física son homogéneas. Ahora, nota, solo se suma o resta cantidades físicas con las mismas dimensiones. Expresar esto es lo mismo que decir esto de aquí. No se pueden sumar eh, 2 metros más 2 segundos. Se tienen que sumar 2 metros más 2 metros. O sea, cantidades físicas con las mismas dimensiones. ¿Ok? Bien, jóvenes. Entonces, con todo eso ya podemos hacer algunos problemas. Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta ahí. No hay ninguna pregunta. Ok, ya, sigamos. Vamos a ver algunos.
ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, el problema número 1 dice, un automóvil se desplaza en una trayectoria rectilínea, ¿ok? De acuerdo con la ecuación dimensionalmente homogénea. Y te dan esa ecuación, donde ves la velocidad, t es el tiempo, utilizando el análisis dimensional, indique verdadero o falso en las proposiciones. Entonces, tienes primera proposición, la dimensión de A es L por t a la menos 1 y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a ir por partes, jóvenes. Primer paso para hacer este tipo de problemas. Hay que indicar, hay que ver qué información me están dando. Por ejemplo, esta B no es una simple B. Esta B me representa la velocidad. Esta T me representa al tiempo. Entonces, todo eso lo tengo que anotar en un lado. Entonces, la dimensión de B, como B es velocidad, y ya sabemos de antemano que su dimensión tiene que ser L por T a la menos 1. ¿Por qué? Porque es velocidad. Profesor, ¿dónde lo veo eso? Ahí está en la tabla. Justamente tienes una tabla de dimensiones de cantidades físicas derivadas. Ahora, la dimensión del tiempo. La dimensión de tiempo es T mayúscula. Un momentito, por favor. Ahí está. T mayúscula. Eso es lo primero que vamos a hacer. Segundo, lo que tenemos que notar es, jóvenes, es lo siguiente, que la dimensión de esta expresión, la dimensión de toda esta expresión, de toda esta expresión y de toda esta expresión, sus dimensiones deben ser iguales. ¿Por qué? Porque estamos tratando con ecuaciones homogéneas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Por ejemplo, ¿qué te parece si comparamos la dimensión de B con la dimensión de A? ¿Te parece? Apliquemos el principio de homogeneidad. Entonces decimos lo siguiente, dimensión de B es igual a la dimensión de A. Profesor, pero la dimensión de B es L por T a la menos 1, ¿cierto? Claro, entonces reemplazamos nomás. Acá sería L por T a la menos 1 y eso sería igual a la dimensión de A. O sea que acabamos de calcular la dimensión de A. ¿De acuerdo? ¿Cierto, jóvenes? ¿Y qué te pregunta la primera proposición? La dimensión de A es L por T a la menos 1. Verdadero sería, ¿no? Verdadero. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, recapitulando, las dimensiones de todos estos términos deben ser iguales, necesariamente. ¿De acuerdo? Fíjate en este signo más, ese signo más. Si tú tienes, a ver, ahí está, más y más. Si tú tienes dos expresiones separados por un signo más, las dimensiones de estas expresiones son iguales. Eso es lo que te quiere decir el principio de homogeneidad. ¿Está claro, jóvenes? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver, acá ya están ya bastante más. eh, a ver, vamos a ver. Un ratito vamos a dejar de compartir. Un momentito, por favor. Unos pequeños problemas. Ok, entonces vamos a continuar. Ya está.
Ahora, veamos la segunda, veamos qué podemos hacer más. Fíjate, ahora hemos comparado este señor con este señor de aquí. Ahora vamos a comparar este mismo con este señor de aquí. O sea, sería dimensión de B es exactamente igual a la dimensión de B por T. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a aplicar las propiedades. Por ejemplo, esta propiedad, ¿no? Tenemos un producto y ese producto está dentro de un corchete. El corchete se reparte en cada factor. Estamos hablando así de manera un poco coloquial para que se pueda entender un poco más rápido, ¿ok? O sea, ¿qué nos quedaría? Sería B igual, acá lo vamos a poner con este color, igual, y acá tendríamos lo siguiente, sería dimensión de B multiplicado por la dimensión de T. Profesor, pero la dimensión de B es L por T a la menos 1. Entonces acá lo vamos a pegar. Dimensión de B es L por T a la menos 1. Esto es igual a la dimensión de B, ¿ok? Multiplicado por la dimensión de T. Pero esta dimensión de T es conocida, es igual a T mayúscula. O sea que aquí vamos a colocar T. En simples palabras, la dimensión de B, haciendo todas estas operaciones matemáticas, sería L por T a la menos 2. A ver, profesor, no lo entiendo. Por si acaso, ya joven, L por T a la menos 1 es igual a este B por T. ¿Qué más sigue? L por T. A ver, un momentito, ¿qué pasó acá? Ok, listo, ahora sí. Continuemos. L por T a la menos 1 igual a dimensión de B, y este T de aquí pasa a dividir, o sea, acá lo vamos a colocar, ¿ok? Ahora, pero no te olvides de que este T tiene un exponente 1. Entonces, este exponente va a pasar con signo negativo arriba. Sería L por T a la menos 1 por T a la menos 1, que es debido a este señor de aquí. Y este es igual a la dimensión de B. Por lo tanto, sería L T a la menos 1 con T a la menos 1 T a la menos 2, ese es igual a la dimensión de B. ¿Estamos, estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa sería la dimensión de B. ¿Y qué me dice? La dimensión de B es L por T a la menos 2. ¿Tú qué dirás, joven? Es verdadero, ¿cierto? Es verdadero. Muy bien. Vamos a borrar esto. Solamente ha sido para explicar de manera más explícita. Ok. ¿Y qué más, joven? Ahora, queremos la dimensión de C. Tenemos que buscar dónde está C. Mira, C está aquí. Tenemos que comparar algo desconocido, que es C, con algo conocido, que es B. Entonces vamos a comparar el B con el C. Profesor, ¿podría ser también factible comparar el A con el C o este término de aquí con ese término de aquí? También, claro, porque ya conoces cuál es la dimensión de A. ¿De acuerdo? Siempre se compara un término en donde la dimensión sea conocida con otro término en donde las dimensiones sean desconocidas. Eso es lo que se hace. Ahora, vamos a comparar entonces este término de aquí, b, con este de aquí, c por t al cuadrado. ¿Ok? Sería entonces lo siguiente. Sería dimensión de b es igual a la dimensión de c por
T al cuadrado. Dimensión. Y vamos a aplicar estas propiedades, jóvenes, ¿no? La propiedad del producto y del exponente. Lo vamos a hacer, ¿te parece un poquito más rápido? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente. Dimensión de B igual dimensión de C por la dimensión de T elevado al cuadrado. ¿Estamos claros, jóvenes? Ahora, la dimensión de B es L por T a la menos 1. Entonces, aquí coloquemos L por T a la menos 1. Esto es igual. La dimensión de C no conocemos, entonces simplemente colocamos dimensión de C. Nada más. Y la dimensión de T es tiempo, sí conocemos, sería T mayúscula. Sería T al cuadrado. ¿De acuerdo? Y de nuevo, ¿no? Empecemos a operar. Por ejemplo, acá sería L por T a la menos 1 entre T a la 2 igual a la dimensión de C. Ahora, este exponente 2 pasa al numerador con signo cambiado. O sea, finalmente, la dimensión de C es igual a L por T a la menos 3. Ya por lo que hemos mencionado, ¿cierto? ¿Y qué me dice la proposición 3? La dimensión de C es L por T a la menos 3, verdadero. Alternativa a la letra B. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Bien, jóvenes. Entonces, todo claro. ¿Mm? Vamos a pasar al siguiente problemita. Bien, jóvenes, acá, problema número 4. Dice lo siguiente. La presión del aire en el interior de una burbuja de jabón está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. P igual a K por gamma X por R a la Y. No es una ecuación cualquiera, donde K es una constante adimensional. Ojo, cuando te hablen de constante adimensional, como en el caso de K, te dicen que K es adimensional, lo que te quiere decir es que la dimensión de K es igual a 1. Por eso se le dice adimensional, porque no tiene dimensiones. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Y te dicen, ¿no? ¿Cuál es la ecuación dimensionalmente homogénea? O, perdón, la dimensionalmente correcta. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Primero, vamos a ver qué nos dan de datos. A nosotros nos dan de dato la letra P, que nos dicen que es presión, esta gamma, que es trabajo entre área, y este R, que es el radio de la burbuja. ¿Cuál es el más fácil de calcular, o la cantidad física que es más sencilla para calcular la dimensión? El radio de la burbuja, ¿cierto? Claro, entonces el radio de la burbuja, este R, simplemente sería la dimensión de R. Como es una longitud de ese radio, sería L. L mayúscula. Ahora, lo demás es un poquito más complicado, ¿no? Claro, vamos a ver eso. A ver. A ver, por ejemplo, la presión. La presión, ¿cómo se define? Presión se define como fuerza entre área. Esa es la definición matemática de la presión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sacarle dimensión a todo. Dimensión. Para calcular la dimensión de la presión. Dimensión de presión es igual. La dimensión de la fuerza entre la dimensión del área. ¿Ok? La dimensión de la fuerza, ¿a qué es igual? Sería M, L,
t a la menos 2, entre la dimensión del área, que sería L al cuadrado. Por lo tanto, la dimensión de la presión sería M, L a la menos 1, T a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces, acá, dimensión de presión es M, L a la menos 1, T a la menos 2. ¿Está claro, joven? Ujú. Ya. Ahora, de la misma forma, vamos a calcular la dimensión de ese gamma. Ese gamma te dan de dato que es trabajo entre área. Vamos a ver eso, ¿ok? A continuación. Vamos a ver. A ver, dice gamma, acá está. Gamma es igual a trabajo entre área. ¿De acuerdo? Pero profesor, el trabajo, ¿cuál sería la dimensión del trabajo y cuál sería la dimensión del área? Bueno, las dimensiones del trabajo, y el trabajo se define como fuerza por eh, distancia, sería M, a ver un momentito, M, escribe esto, ya está, M, L por T a la menos 2 por la distancia que es L, entre la dimensión del área que es L al cuadrado. Eso está en tu tabla, ¿ok? En la tabla de dimensiones de cantidades físicas derivadas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que los L se cancelan y al final solamente te da la dimensión de ese gamma, M por T a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué, profesor? Porque L con L cuadrado se canceló. M por T a la menos 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, jóvenes? Un momentito, por favor. Esto la próxima semana ya se tiene que solucionar. Ok, ya está. M por T a la menos 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro. Ok, todo claro. Entonces, jóvenes, ya tenemos las dimensiones de P, gamma y R. Ya tenemos esas dimensiones, así que ya no hay ningún problema. Creo que faltan unos minutitos para el receso, ¿no? Ya. Ya para salir al receso. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a aplicar el principio de homogeneidad. ¿Qué quiere decir? De que si esta ecuación que tenemos aquí es dimensionalmente correcta, homogénea, entonces la dimensión de P y la dimensión de toda esta expresión deben ser iguales, necesariamente. ¿Ok? Y a continuación vamos a aplicar las reglas que ya conocemos, ¿no? Las reglas que ya sabemos, ¿no? Estas dos reglas de aquí, para el producto y para el exponente. Ya vamos a ir un poquito más rápido, ¿ok? Entonces sería dimensión de P igual, a ver, un momentito, no. Bueno, ahorita justo toca receso, ¿no? Problemas técnicos. A ver.
Un momentito, por favor. Ok, jóvenes, ahora sí. Vamos a continuar. Habíamos visto que teníamos esta expresión y vamos a aplicar estas propiedades que ya le hemos mencionado anteriormente y tendríamos lo siguiente, jóvenes. Fíjate, tendríamos, por ejemplo, acá dimensión de K, ¿ok? Acá tendríamos dimensión de gamma elevado a X, ¿ok? Y acá tendríamos dimensión de R elevado a Y. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora, pero la dimensión de P ya conocemos cuánto vale. Vale ml a la menos 1 t a la menos 2. O sea, toda esta expresión lo voy a colocar aquí. M L a la menos 1 t a la menos 2. Esto es igual. La dimensión de K, ¿qué te dicen de qué es K? K es adimensional. Entonces, si es un adimensional, su dimensión es solamente 1. ¿De acuerdo? Por eso se le dice adimensional, no tiene dimensiones. Ahora, el gamma acabamos de calcular su dimensión, es m por t a la menos 2. M por t a la menos 2, y todo esto elevado al cuadrado, o mejor dicho, elevado a la x, ¿ok? Bueno, ahí nomás lo dejamos. ¿Y qué más tenemos? Todo esto multiplicado por la dimensión de r, y la dimensión de r es L, ¿ok? Entonces sería, abro paréntesis, la dimensión de r es L, y todo esto elevado a la y. Estamos, de acuerdo, jóvenes. Y lo que tenemos que hacer acá simplemente es operar, nada más. O sea, acá sería ml a la menos 1 t a la menos 2 igual. Este exponente de aquí, este exponente de aquí pasa a multiplicar a los demás exponentes. O sea, tendríamos m elevado a la x por t elevado a la menos 2x. Y lo mismo pasa con el otro término, sería L elevado a la y. Joven, fíjate, acá tenemos bases iguales. Por ejemplo, este exponente de aquí, que estoy colocando de m, es como un m a la 1. Y fíjate, este exponente, como tiene base m, debe ser igual a este otro exponente que tiene base m también. O sea que llegamos que x igual a 1. Esa es la conclusión que llegamos. ¿Qué más? Ahora, el y. Fíjate el y. A ver, el y tiene como base la L, y acá tenemos a un menos 1 que tiene como base a la L también. Entonces, y es igual a menos 1. Entonces, acabamos de calcular el X y el Y, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a la ecuación que sería P igual a K por gamma a la X por R a la Y. Ahora vamos a reemplazar lo que hemos calculado. Sería lo siguiente. P igual a K por gamma, pero X es igual a 1. Entonces acá colocamos 1 multiplicado por R elevado a la Y. Y acabamos de calcular que es menos 1. ¿Ok? Entonces, finalmente, aplicando la regla del álgebra, P es igual a K por gamma, y como este R tiene un exponente negativo, pasa al denominador con signo positivo el exponente. Sería K por gamma entre R. Esa sería la alternativa correcta. ¿Ok? La letra A. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. Ahora veamos una pequeña nota.
Primero, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Si tenemos esta expresión, por ejemplo, a igual a x a la m más n, lo que te quiere decir es que la dimensión de n es igual a la dimensión de m y es igual a 1. En simples palabras, la dimensión de un exponente es igual a 1. ¿Estamos claros, jóvenes? Esto lo vamos a aplicar más adelante, a continuación. Y la segunda propiedad, si tienes a igual a b por cualquier razón trigonométrica en donde tengas m más n, entonces la dimensión de m va a ser igual a la dimensión de n y es igual a 1, en donde rt es la razón trigonométrica. O sea, puede ser un seno, coseno, tangente, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, con todo esto vamos a ver el problema número 3. Dice, la distancia recorrida por una canoa en un río en función del tiempo está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. Y acá te enuncio en la ecuación, donde m es la masa de la canoa. ¿Cuál es la dimensión de B0? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, jóvenes? Fíjate, acá tienes un exponente, ¿no? Tienes acá un exponente. O sea, ese señor de aquí lo vamos a analizar. A ese señor de aquí. ¿Qué te parece? Primero, antes que todo, ¿sí? Entonces, vamos a volver a escribir aquí. E elevado a la menos b por t entre m. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que te indica esta propiedad? Lo que esta propiedad te indica que la dimensión de este exponente total es igual a 1. O sea, la dimensión de toda esta expresión menos b por t entre m, toda la dimensión de todo ese exponente necesariamente tiene que ser igual a 1. Necesariamente. ¿Ok? O sea, de todo este exponente de aquí. ¿Sí? Y a continuación apliquemos las reglas del análisis dimensional. Por ejemplo, acá sería dimensión de menos 1, dimensión de b, dimensión de t, entre dimensión de m igual a 1. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, no, jóvenes? Profe, la dimensión de menos 1 es 1, no hay problema. Es un número, ¿cierto? 1 nada más se vuelve. Por la dimensión de b. La dimensión de b no conocemos, ¿no? Ahí nomás lo dejamos. Ahí nomás lo dejamos. La dimensión de t. T te indica que es tiempo. Por lo tanto, la dimensión de t como t es tiempo sería t mayúscula. Todo esto dividido entre la dimensión de m, que es la masa. O sea, la dimensión de m sería m mayúscula y sería m de aquí. Ahí está, jóvenes. Entonces, este es igual a 1. Rápidamente, ¿cuál sería la dimensión de b? ¿Cuál sería? Ya obviando los pasos algebraicos. Sería m por t a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo, no, jóvenes? ¿Sí? M por t a la menos 1. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a seguir acá, jóvenes? A continuación de la ecuación. De la ecuación tenemos esta expresión de aquí, ¿cierto? Bien. ¿Qué es lo que te está indicando esta ecuación? ¿Qué te parece si este término lo multiplicamos en cada factor, o mejor dicho, en cada sumando de aquí? Sería de la siguiente manera. S igual a m b0 entre b menos m b0 entre b multiplicado por la exponencial de toda esa cosa, ¿no? De toda esa cosa lo voy a poner como una nube nada más. No interesa. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Si esta ecuación es físicamente correcta,
las dimensiones deben ser iguales. O sea, la dimensión de este término debe ser igual a la dimensión de él y a la dimensión de él. En conclusión, puedo yo tomar este señor de aquí y este señor de aquí, ¿te parece? Sería más cómodo, ¿no? O sea, dimensión de S es igual a la dimensión de MB0 entre B. A eso vamos a llegar. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es aplicarnos las reglas, ¿no? Dimensión de S igual a la dimensión de M multiplicado con la dimensión de B0 entre la dimensión de B. ¿Está de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Vamos a ponerle esto un poquito más aquí, para que alcance todo. Ahí está, para que todo alcance. Bien, jóvenes, ahora, ¿qué podemos ver a continuación? Bueno, la dimensión de S, ¿qué es S? Es una distancia recorrida, por lo tanto, la dimensión sería L. Esto es igual. La dimensión de M. M, ¿qué es, joven? M es la masa de la canoa, por lo tanto, la dimensión de M sería M mayúscula, multiplicado por la dimensión de, B0, dividido entre la dimensión de B mayúscula, perdón, no, de B grande, que sería esta de aquí. Pero ya la tenemos, ¿cierto? Sería M por T a la menos 1. Acá está, M por T a la menos 1. ¿Sí? Se consigue ver, ¿cierto? Bien. Ahora, ya por el otro lado, ¿qué tendríamos? Si te das cuenta, M con M se cancela y este T a la menos 1 pasa a multiplicar. O sea, la dimensión de B0 es igual a L por T a la menos 1. O sea, es la dimensión de la velocidad, ¿cierto? Esa sería la respuesta para nuestro problema, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ahora, el problema número 2 dice, una partícula se mueve en un campo de fuerza de acuerdo a la ecuación dimensionalmente homogénea y te ponen esta ecuación totalmente monstruosa, ¿no? Donde X es la distancia, M es la masa y T es el tiempo. ¿Cuál es la dimensión de E? Fíjate, a veces no es necesario examinar toda la ecuación, ¿ah? Solamente partes de ella. Lo primero que tenemos que recordar es que lo que está dentro de una razón trigonométrica, como en el caso de este coseno, o sea, todo esto que está dentro, que estamos viendo aquí, todo esto que está dentro tiene como dimensión igual a la unidad, como estás viendo en esa propiedad. O sea, la dimensión de esta expresión de 2 veces raíz cuadrada de K entre M por T, esa dimensión, jóvenes, de ahí es igual a ¿cuánto? A 1. Eso es lo primero que tenemos que ver. Eso es fundamental. A continuación vamos a aplicar las reglas del análisis dimensional, ¿no? Que ya conocemos bastante y vamos a aplicarlo un poquito más rápido. Sería dimensión de 2, ¿ok? Multiplicado por la dimensión de K elevado a la 1 medio, ¿estamos de acuerdo? Multiplicado por la dimensión de T, dividido entre la dimensión de M elevado a la 1 medio. Y este es igual a 1. ¿Sí? Estamos aplicando las reglas del análisis dimensional. Y nada más que eso. A ver, la dimensión de 2 es igual a 1 porque 2 es un número. Su dimensión es 1. Multiplicamos por la dimensión de K. La dimensión de K no conocemos, simplemente lo mantenemos tal cual.
Sería dimensión de K elevado a la 1/2 multiplicado por la dimensión de T. ¿Qué es T? T es el tiempo. Entonces la dimensión del tiempo, acá está el tiempo, sería T simplemente. ¿De acuerdo? Todo esto dividido entre la dimensión de la masa elevado a la 1/2. O sea, sería la dimensión de la masa es m mayúscula a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo, joven? Y todo esto es igual a la unidad, a 1. Rápidamente, joven, ¿a qué es igual la dimensión de K? Despejando, ¿a qué sería igual la dimensión de K? ¿No? Profe, acá simplemente despeja, ¿no? Usted puede elevar al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto sería esto, jóvenes? ¿Mm? Bueno, lo que puedes hacer también, lo que puedes hacer si tú quieres es elevar todo al cuadrado, ¿no? A ver, lo vamos a hacer paso a paso. A ver, un momentito, está cargando esto. Ya. Paso a paso, para que no haya confusiones. A ver, sería, en este caso, elevas todo al cuadrado. Sería dimensión de K, T al cuadrado, entre M. ¿Estamos de acuerdo? Eso es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo con eso, joven? ¿Qué más? Lo único que vamos a hacer es pasarlo a operar. Dimensión de K igual a M por T a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Lo único que hemos hecho en este caso es elevar al cuadrado. Elevar todo esto al cuadrado, ¿ok? Elevarlo al cuadrado y nos da ese resultado. Ahora, ya sabemos cuál es la dimensión de K. ¿Qué debemos de hacer? Comparar ahora dos términos que sean, que conozca y uno que desconozca. Por ejemplo, ese término de aquí lo voy a comparar con todo este término de aquí. ¿Por qué? Porque yo conozco que es X, X es distancia. Conozco que es K, K ya tengo la dimensión. Y desconozco E, que es justamente lo que me piden. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dimensión. A ver, un momentito, por favor. Ahí está. Dimensión de X al cuadrado igual a la dimensión de E entre K. Eso debe ser igual. Necesariamente tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Apliquemos las reglas normales del análisis dimensional. Sería dimensión de X al cuadrado igual dimensión de E entre la dimensión de K. A continuación, reemplacemos lo que sabemos. La dimensión de X, como X es distancia, sería L. O sea, tendríamos un L al cuadrado. Esto es igual, ¿ok? Igual a la dimensión de E entre la dimensión de K. La dimensión de K está aquí, jóvenes. Está aquí la dimensión de K. Lo voy a enmarcar. Está aquí. Ahí está la dimensión de K, ¿ok? M por mt a la menos 2, ¿ok? Sería m eh, t a la menos 2. Y se acabó, jóvenes. Eso sería todo. ¿De acuerdo? Al final, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿no? Profe, ¿qué hacemos? Este señor pasa a multiplicar nada más, ¿no? O sea, finalmente tendríamos que la dimensión de E es igual a ml al cuadrado t a la menos 2. Alternativa a la letra C.
Esa sería, jóvenes, la alternativa correcta, la letra C. Si te has dado cuenta, no hemos necesitado analizar toda la ecuación, ¿de acuerdo? No hemos necesitado analizar toda la ecuación, nada. Solamente una parte de ella, ¿ok? Bien, jóvenes, parece que no hay preguntas, está bien. Vamos a ir a un tema un poquito más sencillo, pero no menos, no por eso menos importante. Lo que pasa es que las cantidades físicas se dividen en dos grupos, en escalares y vectoriales. Las escalares se expresan mediante un número real, o sea, un número cualquiera. Por ejemplo, la temperatura. Temperatura sería un ejemplo de cantidad física escalar. Cantidades físicas vectoriales se expresan mediante vectores. Vamos a ver más adelante qué es un vector, pero se expresan justamente mediante estos objetos llamados vectores. Ejemplo, la velocidad, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los vectores? Vamos a ver a continuación qué entendemos por vectores. Vectores es un objeto matemático que posee magnitud y dirección, en este caso también sentido. Por ejemplo, acá tenemos esta flecha que tiene un determinado tamaño y que se simboliza con esta letra mayúscula y una flecha arriba. En donde A es el vector A, el módulo de A se representa con la letra sin la flecha, o la letra con la flecha entre barras, como tú desees. Y este ángulo θ es la dirección, ¿de acuerdo? Bien, ahora, estos vectores gozan de una serie de propiedades. Por ejemplo, el transporte paralelo. Dos vectores serán equivalentes si mantienen constante la magnitud y la dirección. Por ejemplo, acá tenemos este vector de un tamaño de 8 unidades con una dirección respecto al eje X de 45 grados. Y si yo muevo a este vector respetando el módulo y la dirección, esos dos vectores son absolutamente equivalentes. En conclusión, yo puedo trasladar a este vector a cualquier parte, a cualquier lugar, siempre que respete el tamaño del vector y la dirección respecto a un eje referencial del vector. En este caso, respecto al eje X. O sea, que se respete magnitud y dirección del vector. Si eso se respeta, el vector permanece constante. A eso se le llama transporte paralelo. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, multiplicación de un número por un vector. Por ejemplo, tenemos este vector con un módulo de, por ejemplo, ¿no? De 8 unidades. ¿Qué pasaría si yo multiplico por 2 a este vector? Lo que va a pasar es que el módulo del vector inicial se va a duplicar también, o también se va a multiplicar por 2. 8 por 2, 16 unidades. Profesor, ¿y qué pasaría si sucede algo un poco diferente? Si a este vector se le multiplica, por ejemplo, por un medio. Bueno, a este 8 se le tendría que multiplicar por un medio también. O sea, sería 8 por un medio, 4. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que pasa en ese caso es que el módulo del vector cambia. ¿De acuerdo? Nota. Cuando se multiplica a un vector por un número negativo, ojo, tener cuidado, cambia el sentido del vector. Por ejemplo, si este vector tiene un módulo de 8, entonces, ¿cuál será el módulo del vector 2a? Bueno, el módulo del vector 2a será 16. Pero ojo, ahora tengamos en cuenta el signo. Como este vector ha cambiado de signo, ya no es 2a, sino menos 2a, el sentido tiene que ser el sentido opuesto. Fíjate, ese sentido cambia automáticamente al sentido opuesto. ¿Por qué? Por este número negativo. O sea que cuando uno multiplica a un vector por un número negativo, automáticamente la dirección de ese, o mejor dicho, el sentido de ese vector cambia al sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, vamos a ver la suma de vectores. Los números se suman. Nosotros sabemos sumar números.
Pero vamos a ver qué tan buenos somos sumando vectores. Hay muchas reglas para sumar vectores. Vamos a mencionar dos nada más. La primera se llama la regla del polígono. Dice lo siguiente: si tienes un vector A seguido de un vector B, seguido de un vector C, fíjate cómo están los vectores, uno tras el otro. La suma vectorial de estos tres vectores va a empezar del inicio del primer vector hasta la punta del último vector. O sea, va a ser un vector dirigido en este sentido, de este punto hacia este punto. O sea que A más B más C es igual al vector resultante R, en este caso. ¿Ok? Ahora, nota, ¿qué pasaría si tuviésemos tres vectores de esta manera? Vector A más vector B más vector C. Fíjate, los tres están uno seguido del otro y han formado una figura cerrada. En este caso, cuando se cumple esto, diremos de que el vector A más el vector B más el vector C es igual a cero. ¿Estamos claros, jóvenes? Ahora, siguiente nota. ¿Qué pasaría si yo tengo un vector A en este sentido? Y luego lo sumo con un vector menos A en sentido contrario. Lo que va a pasar es que estos dos vectores se van a cancelar. ¿Por qué? Porque estos dos vectores tienen el mismo módulo, pero sentidos contrarios. Se van a cancelar. Bien, jóvenes, con todo esto ya estamos aptos para realizar algunas preguntas, como por ejemplo el problema número 5. Dice, 6 vectores A, B, C, D, E, F están situados sobre un paralelogramo MNPQ, como muestra la figura. Determina el vector resultante. ¿De acuerdo? Veamos. Hay que ser observadores, jóvenes. Fíjate. Fíjate el vector B, vector C, vector A. Están seguidos uno del otro, ¿cierto? Claro, como están seguidos uno del otro, este vector B, vector C y vector A se van a eliminar, van a sumar cero. O sea, lo vamos a eliminar por como están puestos acá. ¿De acuerdo? Entonces ya vector C más vector B más vector A se han eliminado, se han cancelado. Ahora, ¿quién me queda? Me queda vector F y me queda vector D. A ver, voy a representar este vector F con este color. A ver. Vamos a... Un poquito naranjita, ¿no? Ya. Ya. Con este color vamos a representar al vector F. Eh, Ahí está. ¿Ok? Ahí está el vector F. Vector F. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que podemos hacer es trasladar a este vector D por aquí. A ver, ¿cómo así? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, un momentito. Ujú. Ahí está. Vamos a hacer un transporte paralelo del vector D. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el vector D. ¿De acuerdo? Y el vector E, este vector E, lo voy a representar de, bueno, de naranja también está, ¿no? A ver, vamos a ponerlo de naranja entonces. Más o menos, a ver, un momentito. Ahí está. Ahí está. Más o menos al centro, ¿cierto? En el centro. Ese es el vector E. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Solamente lo voy a poner así nomás. Vector E. Fíjate, joven, por favor, este vector D con el vector F. La suma de D más F, ¿acaso no es este vector que voy a señalar aquí? ¿Sí o no? Claro, este vector sería la suma del vector D más F, o sea, sería D
más F. ¿Estamos de acuerdo? Profe, pero D más F, si se da cuenta usted, es como si estuviese, es el doble de E. O sea, esto equivale a 2 veces E. Si te das cuenta, este vector de rojo es el doble del vector E. O sea que al final, si yo sumo D más F más E, tendría un vector más o menos así. Lo voy a poner de color verde, por ejemplo. Un vector saliendo en esa dirección, ¿no? Y ese sería el vector, en este caso, resultante. Profe, como este vector D más F es 2E, y este 2E sumado con este vector E, o sea que todo sería 3 veces E. Alternativa, la letra C. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos claros, jóvenes, con eso? ¿Mm? Bien. Bien, joven. Entonces vamos a pasar a al siguiente problema. Ahí está. Dice lo siguiente, este problemita. A ver. Dice, la figura muestra un cuadrado PQRS de lado 2 unidades. Determine la magnitud de la resultante de los vectores mostrados sabiendo de que T, U y V son puntos medios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a descomponer a estos vectores. O sea, vamos a hacer lo contrario. Antes de varios vectores los sumábamos y terminaba en un solo vector. Ahora, de un vector vamos a extraer dos o más vectores. Como por ejemplo, mira, fíjate, el vector B, ¿acaso no sería un vector de este tipo? Sería un vector más o menos así. Fíjate, por aquí, un vector así y un vector así. ¿Estamos de acuerdo, no, jóvenes? Claro. Entonces, este vector B ya lo vamos a reemplazar por estos dos de aquí, por este de aquí y por este de aquí. Este vector B lo eliminamos, porque ya está siendo reemplazado por esos dos vectores. Sigamos con el otro tipo de vector, con este vector de aquí. El vector A. El vector A no sería un vector más o menos así, fíjate. Vector aquí y hacia arriba. ¿Cierto? Y de esa manera al vector A también lo cancelamos, ¿de acuerdo? Y el vector C, el vector C sería más o menos así, un vector que viene por aquí y un vector hacia abajo, hacia abajo. Y de esa manera, como lo hemos visto, este vector C ya no estaría. Entonces solamente tendríamos a estos vectores horizontales y verticales, nada más. ¿De acuerdo? Ese es el truco del problema. Ahora fíjate, este vector de amarillo con el vector de naranja se van a cancelar también. ¿Por qué? Porque son vectores del mismo módulo, pero de sentido contrario. Recuerda de que el punto T, U y V son puntos medios. Por lo tanto, cancelado, cancelado. ¿De acuerdo? Estos vectores, el vector de azul de aquí y este vector de naranja oscuro de aquí, también se van a cancelar. O sea, este vector cancelado, cancelado. ¿Cuáles son los dos únicos vectores que me quedan? Es este vector de aquí, de 2 unidades de longitud por dato del problema, y este vector de aquí de 1 unidad de longitud, dado de que este punto V es punto medio del cuadrado. O sea, acá tendríamos 1 unidad. ¿Ok? O sea, acá sería un vector de 1 unidad y este sería un vector de 2 unidades. Esto lo estoy colocando utilizando el transporte paralelo aquí. Ahora, obviamente este es un ángulo recto, ¿cierto? Este es un ángulo recto
Y el vector resultante sería el vector que empieza del primer vector, del inicio del primer vector hasta el final del último vector, hasta la punta de este último vector. Ese sería el vector resultante, R. Y para eso vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, para calcular el módulo. R cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Rápidamente, jóvenes, ¿cuánto vale R? Raíz de 5 unidades. Alternativa a la letra A, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. Vamos a ir al siguiente problema. Problema número 8. Dice, en la figura mostrada, G es el baricentro del triángulo PQR. Si NA es la resultante de los vectores ABC, determina el valor de N. Esta es una pregunta con un poco más de nivel, pero no es complicada tampoco. Fíjate, joven, lo siguiente. A ver, ¿qué quiere decir baricentro? Voy a hacerlo así a mano alzada. Tienes un triángulo, cualquiera, y trazas las medianas. Por ejemplo, acá trazas una mediana, acá que sean lados iguales, trazas otra mediana, ¿ok? Y acá puedes trazar otra también, rectangulito. ¿Qué es lo que te dice? Que si es como este punto en donde se intersecan las medianas, se llama baricentro, llamémosle punto G, a muchos le llaman punto G, lo que va a pasar es lo siguiente, joven, que esta longitud y esta otra longitud, voy a ponerlo de azul, van a estar relacionados. Por ejemplo, si esta longitud vale K, por ejemplo, automáticamente la otra longitud de verde tiene que valer 2K. Esa es la propiedad del baricentro. Eso hay que tenerlo en cuenta en este problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, joven? Acá vamos a hacer algo bastante curioso. Fíjate. ¿Qué pasaría si yo hago esto, joven? Es totalmente válido, ¿ah? Vamos a ver lo que vamos a hacer. A ver, ante eso. Antes tenemos un vector B, ¿de acuerdo? Un vector B que está expresado de esta manera. O sea, que desde este punto hacia el punto G es un tercio de B y desde este punto hacia el punto Q es 2/3 de B, por esta propiedad que estamos viendo aquí. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago esto que voy a hacer a continuación? Borro esta parte. Este vector ya no sería B. Este vector ya no sería B. ¿Qué sería, joven, entonces? 2/3 de B por la propiedad que estamos observando aquí. Sería 2/3 de B. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Algo parecido vamos a hacer para el otro vector. Vamos a hacer algo parecido para el otro vector. Vamos a borrar esto. Y el otro vector de lo que era un vector C, este vector simplemente será 2/3 de C. Y fíjate, joven, fíjate, este triángulo que se ha formado, este vector más este vector es igual al vector A, ¿cierto? Por la regla del polígono. Claro, entonces de la figura, justamente de la figura C, tenemos a este vector que tiene un valor de 2/3 de B, 2/3 de B, al vector de verde que tiene un valor de 2/3 de C, ¿estamos de acuerdo, jóvenes? Y al vector de azul que tiene un valor de A. ¿Sí?
Ahora, por la regla de polígono, podemos decir de que este vector de verde más el vector de rojo es igual al vector de azul. Claro, o sea, en simples palabras, vector A es igual. Lo estoy colocando sin flecha, ¿ok? Pero se sobreentiende. Al 2 tercios de B más 2 tercios de C. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos observar de la figura, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos a continuación? ¿Qué te parece si multiplicamos a todo por 3 medios? A toda esta ecuación multiplicamos por 3 medios, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Acá tendríamos rápidamente, ¿no? Sería 3 medios de A igual a B más C, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a sumar a cada miembro de la ecuación, al derecho y al izquierdo, el valor de A. O sea, acá tendríamos 3 medios de A más, y acá le voy a sumar A. Y al otro lado también vamos a hacer lo mismo. Igual a B más C más A también. No hemos hecho nada del otro mundo, solamente hemos sumado el a la izquierda y a la derecha. Pero hemos ganado muchísimo porque este A más B más C, justamente por dato te dice que es N por A, ¿cierto? Porque la resultante de esos tres vectores, o sea, la suma de esos tres vectores es N por A. Entonces, simplemente sería N A. Y esto es igual. Y simplemente suma, joven. 3 medios de A más A, ¿cuánto sería? 5 medios de A, ¿cierto? 5 medios de A. Profe, acá tenemos A, o sea que este 5 medios con este N deben ser iguales. O sea, N es igual a 5 medios alternativa a la letra D. ¿Está claro, jóvenes? ¿Todo claro? Ah, ya, voy a retroceder unas diapositivas para tomar captura, ¿ok? Ya, vamos a retroceder. A ver, acá tenemos a una, ¿ok? Acá tenemos a otra, acá tenemos a otra, ¿sí? Ahí están. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar. Hemos visto hasta ahora un método de suma que se llama el método del polígono, la regla del polígono. Pero vamos a ver a otra que también es muy útil, que se llama la regla del paralelogramo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si tenemos dos vectores, vector A y vector B, sus orígenes están en el mismo punto. Forman ambos vectores un ángulo teta. Entonces, trazamos líneas paralelas, formamos este paralelogramo y vamos a definir de que esta diagonal mayor va a representar a la suma de los vectores y esta diagonal menor representará a la diferencia de los vectores, siempre y cuando este ángulo teta sea menor a 90 grados, eso que quede claro. Ahora, ¿cómo se calcula el módulo de la suma de los vectores y de la diferencia de vectores? Con lo que se llama, muy conocido es ello, la regla del coseno. Entonces, acá tenemos la regla del coseno para la suma de vectores, regla del coseno para la diferencia de vectores. ¿De acuerdo? Ahí la tiene, joven. Ahora, nota, cuando hablamos de resultante máxima y resultante mínima, resultante máxima será cuando yo sume los módulos de los vectores. O sea, los vectores van a estar orientados de manera paralela y en el mismo sentido. O sea, simplemente A más B.
¿Y cuando hablamos de resultante mínima? Cuando los vectores están con sentidos opuestos. Y en ese caso, la resultante debe ser la diferencia de esos vectores, A menos B, en donde A debe ser mayor a B. ¿Ok? ¿Por qué, joven? Porque el módulo siempre debe ser un número positivo. Estamos hablando de un tamaño. El vector tiene un tamaño y cuando uno mide ese tamaño, debe hacerlo con números positivos. Es por eso, justamente. Y hablando de resultante máxima y mínima, vamos a ver el problema 7, ¿no? Dice, dos vectores A y B delimitan las dimensiones de un terreno, como se muestra en la figura. Los vectores forman entre sí un ángulo de 60 grados. Si la resultante máxima de los vectores tiene una magnitud de 800 metros y la resultante mínima tiene una magnitud de 200 metros, ¿cuál es la magnitud resultante de dichos vectores? Eso es lo que a nosotros nos preguntan. Eh, Primero, hablan de resultante máxima y resultante mínima. Bueno, ¿qué es lo que nos indican en este caso? Muy fácil, joven. Resultante máxima, A más el vector B, el módulo del vector B. Como están hablando de resultante máxima, obviamente estoy hablando de la suma, y dice que tiene una magnitud de 800 metros esa resultante máxima. O sea, sería 800. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la resultante máxima. R máximo. Ahora, la resultante mínima. Bueno, vamos a suponer de que A es mayor a B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería A menos B menos B igual. ¿Y cuál es el dato que te mencionan? Resultante mínima 200 metros. O sea, sería 200. Este sería nuestra resultante mínima. Y eso es bastante conocido, ¿no, joven? Eso ya es para simplemente resolver ese sistema de ecuaciones, ¿no? Lo que podemos hacer en este caso es sumar, ¿no? Sería A más A, 2A. Acá colocamos 2A. Más B menos B se canceló. Ahí nomás lo dejo. Igual. 800 más 200, 1000. ¿De acuerdo? O sea que A vale 500. Si A vale 500, vamos a ponerlo de color azul. Si A vale 500, ¿cuánto valdría B, joven? Bueno, puede reemplazar acá nomás, ¿no? Por ejemplo, si A vale 300. 500, para que llegue a 800 tiene que ser 300, ¿cierto? Sí, 300 sería el valor de B. Excelente. Mira, ya sabemos el módulo de A y de B. Ahora, nosotros queremos la magnitud de la resultante, mejor dicho, la magnitud de la suma de esos vectores. ¿Qué fórmula nos da la magnitud de la suma de los vectores? ¿Cuál de las dos, joven? A ver, ¿cuál sería? La primera, ¿no? Esta de aquí. La voy a copiar. A ver, un momentito. Voy a copiar esta ecuación y la voy a pegar aquí. Listo. Entonces, el vector resultante, que sería este vector de aquí más o menos, a ver, lo voy a colocar de amarillo. Este vector, desde aquí hasta aquí, este vector sería el vector resultante, ¿de acuerdo? Y el módulo de ese vector resultante se calcula por el teorema del coseno, ¿no? Que estás viendo ahí. Simplemente vamos a aplicar el teorema del coseno. Entonces apliquemos, joven. R cuadrado es igual el módulo de A al cuadrado, pero A vale 500, o sea, sería 500 eh, al cuadrado, más el módulo de B sería 300 al cuadrado,
Ojo con el signo, como estamos hablando de suma de vectores, entonces tiene que llevar el signo más. Más dos veces el módulo de A, que es 500 por el módulo de B, que es 300 multiplicado por el coseno del ángulo teta. Coseno, coseno de 60 grados. Profe, coseno de 60 grados yo ya sé que es un medio, ¿no? Por razón trigonométrica. Sabemos de que coseno de 60 grados es un medio. O sea, se cancela con este 2, ¿de acuerdo? Y esto ya es operativo. A ver, operemos, joven. Factoricemos factoricemos el 100 al cuadrado, ¿te parece? 100 al cuadrado. 100 al cuadrado. ¿Qué me queda dentro? Acá me queda 5 al cuadrado, que sería 25, más, ya terminamos, jóvenes, 3 al cuadrado, que sería 9, ¿ok? Más, eh, más, acá está. Fíjate, mira, 100 al cuadrado factorizado, nos queda 5 por 3, o sea, 15, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner de color verde, ¿ok? Para que se diferencie. 15. Muy bien. Y joven, esto ya es fácil, ¿no? Seguimos. R cuadrado igual a 100 al cuadrado por... Sumemos nomás, a ver, sería 25 más 15, 40, más 9, 49, ¿no? 49. Muy bien. Sácale, por favor, raíz cuadrada a todo. Raíz cuadrada. R, lo he puesto de este color. R sería igual a 100 por 7, o lo que es lo mismo, 700 unidades. Alternativa a la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estamos haciendo todo paso a paso. ¿Ok? ¿Todo claro, jóvenes? Muy bien. Entonces, si está todo claro, vamos a pasar las respuestas de la tarea. A ver, sería problema número 1, la letra A. A ver, un momentito. 2, la letra D. 3, la letra B. 4, la letra C. 5, la letra C. 6, la letra B. Y 7, la letra A. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Nos vemos la próxima semana con el siguiente tema, que sería MRU. ¿De acuerdo? Un abrazo para todos ustedes. Si es que no existe ninguna pregunta o algún comentario. Claro. Ya. Bien, jóvenes, hasta luego. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Cuídense.